Buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno gente, acabo de enterarme de algo sobre los bosses de Ark que han cambiado. Sí, esa estrategia que llevabas para los boss ya no te va a funcionar. Sobre todo con el dragón, no te va a funcionar. O sea, si llevabas teresinos con pasteles, se acabó. No, ya no funciona. No. Y ahora os explicaré el por qué. Porque me acabo de enterar por Nueva Escuela, que os dejaré el vídeo en la descripción por si queréis verlo sin mí. Pero ahora sí, vamos a reaccionar lo que ha dicho Nueva Escuela, porque la verdad interesa muchísimo. O sea, es algo que es increíble por lo que viene siendo lo que dice Nueva Escuela sobre los bosses y también Rasklar, que lo vio él ahí en el vídeo de Rasklar, pero yo voy a reaccionar al vídeo de Nueva Escuela. Así que gente, acompañarme porque se viene, ¿vale? Se viene lo que viene siendo el cambio en los bosses y aquí os voy a enseñar qué han cambiado. Así que gente, vamos allá, vamos con el vídeo, pero antes si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, deja tu like, compártelo y vamos con el vídeo. ¿Quieres tener tu propio servidor de Ark? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de Ark o de otro juego. Bien gente, este es el vídeo de Nueva Escuela que vamos a reaccionar. Os dejaré el link en la descripción como he dicho. Y bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro amigo, ¿no? Nuestro amigo de Nueva Escuela, que la verdad se pasa el día en directo muchas veces, se tira horas y horas, ¿vale? Juega en oficial, PvE, pero a veces pues se abre algún servidor, hace poco se ha abierto uno y demás, pero ahora sí juega en oficial mucho rato. Y la verdad, Nueva Escuela, la verdad es un buen tipo. Y vamos a ver qué nos dice sobre los bosses, ¿no? Bien, vamos a ver. Ha muerto un Teria. No me lo puedo Aquí está luchando contra el del vaguero, ¿vale? Ha habido cambios en algunos de los bosses. Hará aproximadamente un mes o una semana, una cosa así, que ha habido cambios en algunos bosses. Hace 2 semanas, poquito más, fuimos a hacer aquí en Valguero el boss con Miquitron. Y de repente, pues para nuestra sorpresa, los teris con pasteles desaparecieron en apenas una bajada del boss. Lo cual nos sorprendió muchísimo porque era un boss que habitualmente se llegaba hasta el final y al final eran los dinónicos los que te reventaban a los dinos. Pero aquí está diciendo exactamente que ahora mismo el Megarato de Valguero, o sea, el Megarato del boss, te mata a los teresinos con pasteles. O sea, no funciona. No sé qué está pasando, no sé si será un bug o es que han cambiado los bosses, pero parece que han cambiado los bosses. Porque no come los pasteles, los tienen, no le dan tiempo. No le da tiempo a comer los pasteles, por lo que se ve. Ya sabe que tienen un cooldown los pasteles. Se comerán uno, sí, pero luego los fulmina. ¿Vale? El Megarator este los fulmina, ¿ok? Pero aquí en apenas una bajada del boss y siendo el mismo boss el que nos destruyó los tericinos con los pasteles. Nos sorprendió mucho. Lo estábamos haciendo en un server alquilado, en un nitrado. Era la primera vez que yo manejaba un nitrado y pensé que tenía que ver con el server, pero resulta que no. Al día siguiente, bueno, al ratito probamos también con acrocantos. Con acros. También se cargó los acrocantos como si nada. También Los acros fuera. 30k de vida. Y se los cargó y los hizo papilla. Hace 2 días, 2 días no, 3 días, me fui a hacer el dragón con tericinos en la isla. Estoy haciendo un 100 días, estoy haciendo ahí un reto 100 días. Sí, está haciendo un 100 días, el mismo en su juego local, en Azure Ascended, la isla. Y para mi sorpresa, se me cargó los tericinos también como si nada. Y estoy haciéndolo local, tampoco estoy acostumbrado a jugar en local. Y dije, pero bueno,
es algo de configuración. ¿Qué pasa? Esto es muy raro. Incluso estuve comparando porque yo he hecho el dragón solo con un solo tericino de los top. Sí, se puede hacer con un tericino top. Se puede hacer con uno solo, el dragón. Uno. En oficial. Y estuve comparando cuando ya quedó solo mi tericino lo que ocurría comparado con eso solo, ¿no? El daño es muy diferente porque aquí llevo un tericino de mapa. Pero más o menos las stats de salud y la montura es un poquito peor aquí, pero bueno, estuve comparando, llevaba un mosqueo yo tremendo. Entonces me puse a mirar y me encontré con este vídeo del buen Ras. Aquí nos va a explicar el vídeo de Rasclar lo que dice, ¿vale? Y dice que ahora la llamarada, bueno, la llamarada es un 20% de daño y con los pasteles un 10%, ¿no? Ahora nos explica mejor aquí en la escuela sobre esto, ¿vale? Vamos a ver lo que dice. Rasclar, que ha dicho que en el cual decía pues que el dragón ha cambiado. Tiene también otro vídeo en el que habla de que el Rockwell también ha cambiado. En el Rockwell, ojo, el Rockwell también ha cambiado. Cuidado con eso, cuidado. dice que las bolas, en cuanto al dragón, dice que ha cambiado la dinámica y lo he comprobado y es correcto lo que él dice. Tiene una dinámica en la cual el dragón se posa, te hace el aliento de fuego, te quita el 20% de la vida de tus dinos. El problema es que cada bajada que hace el dragón te hace un 20%. Pero cada bajada hace 5 quemazos, con lo cual 20% por 5 es el 100%. Los tericinos comen algún pastel, pero como es muy continuo, entre los quemazos y los golpes que le da, pues los tericinos van muriendo. Vamos, que han chetado los bosses en secreto y no han dicho nada. ¡Nada! Los de Wiccan han bufado. Han bufado los bosses porque sí. ¡Hala! Ahí, nos ponen ahí bufados y ya, o sea, ahora ya no será tan fácil hacer un boss alfa. Ahora va a ser el doble de difícil y cambiar tu estrategia. Sí, tendrás que cambiar tu estrategia. Si tenías tericinos mutados con lo que viene siendo, pues como siempre llevamos los teris con pasteles, ahora no vas a poder. Por lo que se ve. Comprobé este patrón en mi vídeo y es así. Hace 5 quemazos por cada bajada. Se va y así como antes volaba mucho rato, ahora baja enseguida y vuelve a quemarte y otros 5 quemazos. Entonces no hay quien sobreviva a esto. Antes de ayer yo lo comenté con Iricita. Iricita fue a hacer el dragón para comprobarlo y le murió un Teri. Ella lo hizo con Dragón Stop. En una sola bajada mataron al dragón. Pero sí es cierto que les metió los 5 quemazos y aún así le murió un Teritop. Los Teritop, pues nada, 5 llamaradas y adiós teris. 5 llamaradas y adiós teris. Antes no era así. Antes no era así. Sí que se lo cargan de una. Pero te muere alguno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la estrategia ahora? Pues o bien con los Teritop, asumiendo que alguno es probable que pierdas y ya después recoger las monturas, o si no, pues los Pyros porque no reciben quemazo, ¿no? El tema es que el dragón ha cambiado de comportamiento. En mi caso, que yo quiero hacerlo en la isla y con dinos normales de la isla, o quien quiera hacerlo así, pues los tericinos ya no funcionan. Entonces hay que coger otro dino. Tienes que coger otro dino, que es lo que voy a probar la semana que viene. Y con la tabla de pesos aquí, pues tenemos que el tericino tiene 250. Ahora esto os cuenta el peso de cada dino. Depende del peso de cada dino, el dragón persigue el peso más alto, ¿ok? Así que nos va a explicar un poquito sobre los pesos de los dinos para la estrategia. Kilos. Hay que coger algún otro dino, hay que llevar algún otro dino para que se tanquee y seguramente muera, de hecho, ¿no? O sea, te coge uno que pese más, para que vaya por el dino que tú no quieres. O sea, si no quieres que vaya por los teris, tienes que coger un dino que pese más. Por ejemplo, ¿cuál nos dices, nueva escuela? A ver, sorpréndenos. Pero habrá que coger o bien mamuts, la idea que yo tengo que hacer son... ¿Mamuts?
Quiero probar los mamuts. ¿Dónde está el siguiente? Mamut. A ver, un segundito. El mamut pesa 400. El mamut pesa 400. Pesa un poquito más que el teri, que pesa 250. Se pueden llevar tericinos con mamut, con lo cual el dragón, al tener más peso, son 400, el dragón va a ir a por el mamut. Se pueden poner 2 o 3 mamuts incluso separados para que cada vez vaya por uno. El mamut sí además tiene la ventaja de que puede tirar agua y protegerse de la quemadura. Claro, se te va a proteger de una quemadura. No lo he probado, no sé si le dura más tiempo para protegerse de alguna más o solo de una. Pero bueno, también puede llevar pasteles y aliviándose de una quemadura es posible que en una ronda no muera, que te aguante hasta la siguiente. Vale, pues mamut sería una de las estrategias. Él lo va a probar y cuando lo pruebe le diré que me pase las pruebas, ¿vale? O sea, le iré a ver si me pasan las pruebas, ¿vale? Más que nada. Habría que intentar cambiarle el foco en la siguiente a otro mamut. Y si no, pues la otra estrategia yo creo que se puede utilizar es, ¿cómo se llaman? Los Deinotheriums. Los borrachos, los Deinotheriums que pesan 550, ¿ok? Los Deinotheriums. Deinotheriums tienen 550 de peso, entonces llevar Deinotheriums te van a morir. Pero bueno, 1 o 2 Deinotheriums para que tanqueen 1 o 2 bajadas. Y luego ya se puede llevar un Yuti, porque el Yuti pesa más que el... Pesa 500. El Yuti pues pesa 500, pesa 50 menos que el Deinotherium, pero sí. Por eso el dragón muchas veces va por los Yutis primero, porque pesa más. Cuando llevas Yutiranus con Tericino o algún otro, siempre va por el Yuti, porque pesa mucho. ¿Vale? Siempre va por el que más pesa, el boss. 2 pesa más que el Tericino, entonces si solo llevas Teri y Yuti, el foco te lo hace al Yuti. Con lo cual, el que vaya en el Yuti, que se prepare porque va a morir. Pero los Deinotheriums sí que tienen más peso, entonces se pueden llevar un par de Deinotheriums para que aguanten cada uno una de las 2 bajadas. Y ya me veo yo los Deinotheriums esos muertos al momento, vamos. Van a morir muy rápido. Y con el Yuti bufar a los tericinos y que vayan por detrás para que reciban el menor daño posible. Esa es la estrategia que yo voy a probar la semana que viene. Veremos a ver si me tameo los mamuts o los Deinotheriums, según lo que me cueste fabricar la cerveza. En todo caso, los que estéis jugando en oficial o los que no lo vais a hacer solo con los recursos de la isla, también podéis utilizar el Deinonychus. El Deinonychus, que con el sangrado pues se lo revienta. Sí, el Deinonychus también. El Deinonychus se revienta fácil y ya. O sea, Deinonychus de esto, pero cuidado que no te pille una llamada de dragón, ¿no? Y bueno, ya estaría, ya no deseo mucho más. Y la verdad que sí, parece que el dragón pues ha cambiado. Todos los bosses han cambiado. Rockwell, el del Valguero, la Mantícora no lo sé, se habrá cambiado, son las de también, así que tened cuidado que ahora los bosses en alfa son mucho más fuertes. Hasta aquí el vídeo de hoy, gente, más que nada. Os dejo por aquí en la descripción el vídeo de este hombre de Nueva Escuela. Ir a apoyarle y a dejarle un like, su comentario también, ¿vale? Por sacar la información y apoyarlo, hombre. Suscribíos si queréis a él también, que es muy buen tío. Vale, así que bueno, gente, os dejo por aquí este vídeo, espero que os haya gustado, si os gusta, se dejamos like, favoritos, suscribiros a la gente y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima, gente, chao, chao.